están relacionadas con el manejo del presupuesto, ¿no? Miren que el Consejo de la Judicatura hace 10 años manejaba un presupuesto de alrededor de $500 millones y hoy manejamos un presupuesto de $340 millones, es decir, tenemos $200 millones menos. Y eso afecta a las áreas concretamente por falta de personal, por falta de recursos en el tema de citaciones. Se requiere citadores, vehículos, motos, para que cada demanda que se presenta y que requiere citarse a los o las demandadas tengan todo el despliegue logístico que permita hacerlo. Aparte de otras debilidades que hay que se pueden resolver con otro tipo de reformas y decisiones. Entonces, si tenemos ese problema que no va a ser resuelto de manera automática mientras no exista una inyección de presupuesto mayor, pero como el presupuesto, como ven ustedes, ha sido recortado en más del 40%, entonces los ajustes que ha habido que hacer es en varias áreas, en varios espacios, y el de citaciones muchas veces no va a ser resuelto en términos de falta de recursos de manera inmediata. Por lo tanto, hay que tener y hacer propuestas diferentes que no le cuesten y que no signifiquen recursos para el ciudadano. Gran parte del uso de citaciones proviene del sistema bancario, proviene en materia civil de quienes requieren que el sistema judicial resuelva asuntos de contratos, asuntos de comercio. Por lo tanto, son materias en las cuales perfectamente los usuarios podrían contratar un citador voluntario, no utilizar los pocos y escasos recursos que tenemos como función judicial y que deberían estar destinados básicamente a las citaciones que tienen que ver con grupos de atención prioritaria, como son los temas de alimentos para niños, niñas y adolescentes, los asuntos de familia en general. Por lo tanto, la idea y el proyecto que nosotros estamos presentando lo que busca es que el usuario que tiene recursos pueda contar con una oficina en donde se paga una tasa y esta oficina, bajo ciertas reglas muy rigurosas, realiza la citación. Ese es el proyecto. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. ¿Y quiénes conformarían en este proyecto esa unidad de citaciones? Y por otro lado también, ¿qué ocurriría con los usuarios de la justicia que no tengan los recursos para poder lograr lo que usted menciona en relación a aportar una cantidad de dinero para poder tener este servicio de las citaciones? Empiezo por lo segundo, ¿no? Las citaciones para quienes no tienen recursos sería lo que se prioriza con el despliegue de personal y de vehículos que tenemos actualmente. Es decir, si nosotros tenemos un universo de demanda de citaciones a nivel nacional, la idea es que los recursos que nosotros tenemos se destine a los que no pueden hacer o recurrir a la citación voluntaria. Así es como se denomina, y que tiene un costo que tiene que ser pagado. Por lo tanto, si usted solamente deja en la mitad lo que tiene que hacer la oficina de citaciones que nosotros manejamos como institución, entonces ya tienen mayor capacidad de respuesta, porque les está reduciendo la carga de trabajo, y como son pocos citadores los que tenemos, ya podrían cubrir aquellas citaciones que las personas, sobre todo por tratarse de niños, niñas y adolescentes, no tienen recursos para acudir a la citación voluntaria. Y de esa manera cubriríamos los dos segmentos de la población, aquel que puede ir a la citación voluntaria y aquel que no puede acudir y que el sistema judicial le proveería del servicio de citación de manera más efectiva, más eficiente, porque al tener menos trabajo pueden hacerlo de mejor manera. Ahora, ¿cómo funcionarían las oficinas de citaciones voluntarias?
Le quiero poner un símil. El Consejo de la Judicatura tiene el registro de peritos a nivel nacional, que no son funcionarios del Consejo de la Judicatura, que son personas que tienen las capacidades, que acreditan un conocimiento específico y se califican como peritos. Las unidades judiciales, los jueces, juezas, los usuarios ya conocen que cuando necesitan un perito, tienen que acudir a este sistema y designarle a un perito al que además se le paga para que emita su criterio técnico. De manera similar actuaríamos con las oficinas de citaciones. Lo que haríamos es que se registren en el Consejo de la Judicatura bajo unas regulaciones muy estrictas. Tienen que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo tener personería jurídica, acreditar experiencia, tener un equipo de gente que sea calificado por el Consejo de la Judicatura, y el momento que una persona, un demandante, un actor, requiere que se haga la citación, tiene que expresar en su demanda si es que está de acuerdo, si es que él quiere acudir a la citación voluntaria, que sería a través de estas oficinas, o quiere utilizar el sistema de la función judicial. Y una vez que se califique la demanda, pues la disposición del juez sería la que define según esa petición realizada por el propio usuario. Juan Carlos. Pancho. Sí, mi doctora, muchas gracias. Creo que todo lo que sirva para agilitar el despacho de la justicia va a ser muy bien recibido por la ciudadanía y particularmente por los abogados en ejercicio. Considero que el concepto de los principios como celeridad y tutela efectiva realmente se da de manera postergada en la administración de justicia. Hay procesos que para un despacho se toman 60, 90, hasta 120 días para una calificación de demanda o para un proveído de una, diría yo, de una providencia de trámite ordinario. El asunto de que el organismo de control, que es la Superintendencia de Compañías, y en general los litigios son entre sociedades y excepcionalmente personas naturales, tienen a las compañías registradas con un correo electrónico. Ese correo electrónico debería de estar ya más uniformado. Lo usamos en temas concursales o cuando se trata de temas concursales con personas fuera del país. Pero creo que eso podría ahorrar mucho tiempo y recursos a la función judicial y a las partes que litigan, dando una agilidad reconocida, porque formalmente están registradas con ese correo, con su RUT, a igual que los nombramientos y las reformas estatutarias. Creo que eso podría estar ahorrando muchos recursos, porque el deudor que se oculta o el que litiga de mala fe se da por no citado, se esconde, y creo que deberíamos aprovechar esto con las reformas. Y hay trazabilidad y aparte sería más ágil, mucho más eficiente. Doctora. Sí, le respondo. Esa es una ruta que ya se está aplicando. Tenemos norma que le permite que con la notificación al correo electrónico de quienes tienen registros legalmente establecidos, como el que usted señala, tiene plena validez la citación por esa vía. Y ya hay casos en donde se ha citado de esa manera y los procesos avanzan y continúan. Pero no todo el mundo es funcionario público, no todo el mundo tiene una compañía, por lo tanto, el número de personas que todavía tienen que ser citadas de manera personal o por los otros mecanismos que establece el Código Orgánico de Procesos es numeroso, es bastante, por lo tanto, todavía tenemos que seguir pensando en los mecanismos de cómo hacer esas citaciones. Y claro, una de las citaciones más efectivas que se busca hacerlas es la de carácter personal, que con estas oficinas que se está proponiendo, la idea es que se priorice esa citación de carácter personal. Por lo tanto, hay que combinar las modalidades, sin duda, estoy plenamente de acuerdo con ustedes, pero hay que tener varias opciones, y quien tiene el correo electrónico, este casillero
en el cual ya legalmente se le puede citar, hay que ir por esa ruta. Pero en cambio con los demandados, demandadas que no lo tienen, hay que continuar con el uso de la citación personal o por boletas. Mi doctora, yo la he visto a usted muy ágil y muy operativa en cuanto al ejercicio de las responsabilidades que tiene en el Consejo de la Judicatura. Quisiera que eso se repita hacia abajo, hacia los representantes del propio Consejo en las administraciones seccionales. Hay veces cuando tenemos, diría yo, indefensión por falta de despacho. Veo que hay una respuesta muy lenta de esas quejas o denuncias y sí creo que usted con su energía y capacidad puede darnos un empujón en eso en servicio de la colectividad y del bien superior que es la justicia. Sí, una de las quejas permanentes que nosotros recibimos es el de la falta de despacho oportuno de los escritos, de las diligencias que son requeridas por las partes o por los procesados. Pero pues hay el mecanismo del reclamo, tanto para agilitarlo. Nosotros hemos hecho una disposición y al menos de mi parte hemos pedido que a nivel de las direcciones provinciales cuyo encargo está en manos de las áreas de gestión procesal, se pongan muy ágiles en responder a los requerimientos de los usuarios del sistema. Y tenemos diversidad de respuestas, ¿no? Allí también depende, concentrar todo no es posible porque el sistema judicial es enorme. Y claro, tenemos algunos directores provinciales que trabajan con mucha agilidad y que mueven y tratan de dar la atención más oportuna. También hay que mirar allí que a veces, incluso con la presión que se pueda ejercer desde los usuarios a través del reclamo y de la gestión para la celeridad procesal por parte de los administrativos, pese a ello muchas veces no se da la atención debida. Y en ese caso quiero comentarle que nosotros hemos sancionado en el último tiempo a un buen número de funcionarios judiciales por no dar esa atención oportuna, pero eso requiere que la administración lo conozca, que se ponga una queja, ese ya es otro tipo de trámite, y pues seguir el proceso interno hasta llegar a sancionar. Yo creo que hay que tener, quizá eso no está muy bien diseñado en este momento, pero creo que nosotros, por ejemplo, cuando hablábamos de evaluación, habíamos puesto un parámetro de calificación, el número de reclamos que le ponían a un funcionario judicial por falta de despacho, de tal manera que cuando encontremos que hay una recurrencia sobre esa falta de despacho, profundizar en el análisis de la cantidad de causas que despacha diariamente. Le voy a poner un ejemplo. En el país existen ayudantes judiciales, que son los que se encargan básicamente de prepararle al juez el despacho de escritos, que se demoran o que hacen en el día 25, 30 causas, pero otros que hacen 5 o 6 causas. Entonces ahí hay una diferencia de la capacidad de respuesta de parte del funcionario, y nosotros planteábamos hacer la evaluación poniendo este tipo de detalles. Lamentablemente la evaluación no fue acogida ni por el presidente anterior ni por el actual, nunca lo pusieron en el debate del Pleno del Consejo de la Judicatura, porque ello hubiera ayudado a mejorar sustancialmente el ejercicio de la gestión judicial en las unidades, ¿no? Y eso obviamente que es virtuoso para los usuarios. En todo caso, nos queda el mecanismo tanto del formulario de reclamo, que es el formulario 106, y con su preocupación lo que yo puedo hacer es insistir a los directores provinciales de que le pongan atención cada vez que haya un reclamo y den respuesta. Y por otro lado, queda el recurso de la queja que, repito, nosotros hemos sancionado por retardo judicial. Hay uno de los temas que circula en los medios de comunicación, tiene que ver con la probidad de los jueces. Y sobre todo en casos muy sonados, en algunos casos relacionados con personas vinculadas con los grupos de delincuencia organizada. A veces la queja de la ciudadanía y de la misma policía es de que agarran a un sospechoso o a un supuesto criminal con una larga lista de antecedentes, y al
al día o a los 2 días sale libre. Entonces aquí hay dos elementos y ahí va mi pregunta, porque claro, hay una posibilidad de que haya actuado o 3 posibilidades. Uno, que haya actuado en derecho y efectivamente tenía que liberarlo. Otra posibilidad es que fue un juez corrupto y recibió un pago para poder sacarlo. Y otra posibilidad es que ninguna de las otras dos y que fue amenazado. Y de esto se habla mucho, que también los jueces y fiscales reciben amenazas, inclusive no solo contra él o ella, sino contra su propia familia. Entonces, ¿qué posibilidad real dentro de la actual legislación existe de poder hacer, por ejemplo, en estos casos más delicados, más peligrosos, una especie de esquemas como de jueces sin rostro? O algo que haya funcionado en algún otro país. Bueno, yo creo que las soluciones no pueden ser solamente por una ruta, ¿no? Recuerde que Wilman Terán fue quien propuso lo de los jueces sin rostro y hubo una reacción negativa a nivel nacional. También hay que resolver la otra posibilidad que usted indica, ¿no? El tema de corrupción. Pero también hay que manejar los datos. Mire, yo estoy por publicar, para hacerle conocer a la ciudadanía, un análisis que estamos realizando precisamente del comportamiento de los jueces y juezas. Prisión preventiva. La prisión preventiva, la norma nos dice que es de última ratio, que es excepcional, ¿no? Pero le da ciertas reglas al juez para que la pueda dictar o no. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si los jueces están cumpliendo o no las reglas, porque si están actuando en cumplimiento de esas reglas, están actuando correctamente y sería indebido, sería injusto que se le acuse a un juez por hacer bien su trabajo porque no dio una prisión preventiva, porque la responsabilidad además no es solo de él. Quien lo requiere y quien lo tiene que demostrar es el fiscal. Quien tiene que recabar evidencia también es la Policía Nacional. Por lo tanto, si bien es cierto que hay una inconformidad de los medios de comunicación, de la ciudadanía, cuando se libera a los que han sido detenidos, hay que mirar que se hayan cumplido esos presupuestos que están en el Código Orgánico Integral Penal y que básicamente o tienen que ver con que la prisión preventiva es válida cuando ninguna de las otras medidas cautelares garanticen que el procesado asista a juicio, básicamente, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, si se trata de alguien que tiene mucho poder, que tiene muchos recursos, que es un líder de una banda delictiva, se entendería que se cumple ese presupuesto y que la prisión preventiva tiene razón. Por lo tanto, hay que revisar si el juez actuó o no actuó así antes de decir si lo hizo bien o mal. Pero el Consejo... Se nos está perdiendo la señal, doctora. de la Judicatura no puede revisar. Sí, hola, ¿se me escucha? Sí, doctora, muchísimas gracias. Ya retomamos la señal y nos queda claro que existe cierta normativa que los jueces deben de seguir. Y entiendo, doctora, que usted es un baluarte dentro del Consejo de la Judicatura en su calidad de vocal y por eso es que conversamos justamente con usted. Pero la percepción de la ciudadanía es lo que mencionaba Giovanni Ginata. La percepción de los abogados que ejercemos es que la función judicial está pasando uno de los peores momentos de la historia. Entonces, por eso son importantes personas como usted que traten desde adentro de resolver esta situación. Sentimos que los procesos judiciales no se mueven de la forma que deberían moverse adecuadamente, no debería ser a través de maletines. Y por otro lado, también vemos en las noticias pues, que la policía hace un esfuerzo, que el gobierno nacional hace también su parte y delincuentes contumaces terminan nuevamente en las calles, entendiendo que hay un proceso, hay el debido proceso, etcétera, pero la percepción del público es esa. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esa percepción cambie de fondo y de forma desde adentro? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con su análisis, ¿no? Hay una percepción de que el sistema judicial está actuando mal y no es gratuito.
ha habido abuso de garantías jurisdiccionales, ha habido abuso del uso de los recursos judiciales, ha habido corrupción, eso está demostrado en algunos casos, y esos son los casos que se comunican y son los que la ciudadanía escucha. Por lo tanto, pues existe una sanción ciudadana al sistema judicial en el sentido de que ha perdido la confianza. Y eso es grave. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Recuperar la confianza del sistema judicial. Exacto. ¿Cómo se tiene que recuperar la confianza? No, se ha impulsado en este año, al menos que yo estoy aquí en el Consejo de la Judicatura, que hagamos el control disciplinario de una manera rigurosa. Han sido separados más de 140 funcionarios por mala actuación judicial en este año. No ha habido ese mismo comportamiento en administraciones anteriores, y allí sí quiero decir que ha sido un trabajo que lo hemos impulsado fuertemente desde el ejercicio de esta vocalía. Pero no es suficiente, porque el control disciplinario se va resolviendo caso a caso. Hay una facultad que establece la Constitución, que es la evaluación. La evaluación sirve para valorar quién está actuando mal y quién está actuando bien. Al que actúa mal, dice la norma, hay que darle una segunda oportunidad. Y al que actúa bien, hay que recategorizarlo y premiarlo, porque hay que también incentivar al buen funcionario judicial, que los hay. Y aquellos que no han actuado bien, hay que evaluarlos, pero hay que hacer evaluaciones verdaderas, reales. En el pasado se han hecho evaluaciones que son meramente formales para pasar y decir que hemos cumplido, pero no realmente haciendo que la función judicial se revitalice con las evaluaciones. ¿Y qué es hacer una evaluación bien hecha? Hay que analizar la productividad, es decir, la cantidad de despacho del operador de justicia, la calidad. Antes, fíjese que para la calidad en el caso de jueces solamente se revisaba 2 sentencias en periodo de 3 años, una sorteada y otra que decía el propio operador de justicia. Entonces, eso prácticamente no permitía mirar el universo que un juez tenía a su cargo durante el periodo de evaluación. Nosotros hemos propuesto que se haga una evaluación mucho más amplia, que se use inteligencia artificial, que se usen mecanismos que nos faciliten el revisar cómo ha sido el comportamiento judicial, como por ejemplo el tiempo que se demora entre emitir la sentencia o la decisión oral y notificarla por escrito. Son cosas muy concretitas que sí se pueden medir y que podrían aportar a revisar la calidad del comportamiento judicial. Pero el otro rubro muy importante que antes no se ha chequeado y que nosotros hemos pedido se lo considere es el de probidad. La probidad generalmente se dice, al menos es así como los abogados lo argumentan, dicen, yo soy probo siempre, y para que me demuestre que no lo soy, tiene que exhibirse una sentencia condenatoria en mi contra. Sentencia penal. Eso no es la probidad. Eso es tener una sanción penal, que es otra cosa, que es una causal de destitución, que es una causal de remoción, que es una causal para no ingresar a la función judicial o al sector público, sí. Pero la probidad es otra cosa. En otros países la probidad se demuestra revisando la trayectoria de las personas, qué han hecho a lo largo de su vida, cómo se han comportado en su vida pública, cómo se han comportado en su vida privada, porque tener una sentencia penal requiere un procedimiento, y en un país con altos niveles de impunidad, muy pocas personas llegan a tener la sentencia penal, mucho más si usted es parte de un espacio de poder. Por lo tanto, ese no puede ser el requisito para demostrar probidad. La forma de demostrar probidad, repito, es revisando la trayectoria. Y no es imposible hacerlo. Se puede poner, el planteamiento que yo he hecho, tanto en el proyecto de reglamento para los jueces de Corte Nacional de Justicia, como el reglamento para la selección de jueces de garantías constitucionales, es que tengamos comités conformados con la academia, con personas serias, que le revisen su historial, si ha sido funcionario judicial en el sistema disciplinario interno, y si no ha sido funcionario judicial, también su relación con
el sistema penal, es decir, qué tipo de denuncias ha tenido. ¿Es proba una persona que tiene una denuncia y que ha avanzado y que tiene elementos, por ejemplo, sobre delincuencia organizada, sobre temas como lavado de activos? Obviamente que hay que garantizar el principio de inocencia de esa persona. Nadie discute aquello. Esa es una garantía porque además puede ser mal utilizado y si quiere que usted sea excluido de un procedimiento, le pueden poner una denuncia falsa. Por eso es importante que exista un comité de análisis de lo que sucede con su trayectoria. Y adicionalmente habíamos puesto también que se revise el análisis, el comportamiento del patrimonio del postulante, del juez, del funcionario judicial. ¿Por qué? Porque si es que usted tiene un incremento inusual de su patrimonio, tiene que explicar cómo justificarlo, de dónde provino. Y si no sabe de dónde justificarlo, ese comité es el que tiene que valorar. Eso es analizar la probidad. Doctora, bueno, tenemos que irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con esta interesantísima entrevista. Enseguida continuamos con Futuro en Acción. Ahora en RTP 96.5, noticias en 3 minutos de la Deutsche Welle. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el líder de la OTAN, Mark Rutte, se reunieron la mañana de este viernes cuando inicia la Conferencia de Seguridad de Múnich para discutir el llamamiento a la alianza para que aumente el gasto en defensa y asuma una mayor parte de la carga de la seguridad en Europa. La cumbre, que reúne a numerosos líderes mundiales, se iniciará días después de que el presidente estadounidense Donald Trump alarmara a Europa y a Kiev tras hablar telefónicamente con su homólogo ruso Vladimir Putin sobre un acuerdo para poner fin al conflicto de Ucrania sin consultarles previamente. Vance también se reunirá por la tarde con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir estos aparentes planes de paz. El Kremlin ha rechazado categóricamente los señalamientos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acerca del ataque con un dron por parte de Rusia contra una estructura para contener la radiación en la central nuclear de Chernóbil. Zelensky hizo la denuncia a través de un mensaje en la plataforma X a pocas horas de la reunión prevista con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. El Organismo Internacional de la Energía Atómica confirmó una explosión en el lugar, pero sin hacer señalamientos sobre la causa. Según la entidad, los niveles de radiación dentro y fuera siguen siendo normales y estables. La policía bávara informó este viernes que ya son al menos 36 las personas heridas, 10 de ellas de gravedad, en el atropello ocurrido en la ciudad alemana de Múnich el jueves. Un solicitante de asilo afgano de 24 años fue detenido por el hecho y confesó a la fiscalía haber actuado de forma premeditada. Hasta ahora no se han establecido nexos entre el atacante y grupos terroristas. El incidente se produjo el día previo al inicio de la Conferencia de Seguridad de Múnich y a 10 días de las elecciones federales en Alemania, marcadas por la problemática de la inmigración. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, amenazó con demandar a Google por el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América, una modificación que ya aparece en los mapas que la empresa muestra en sus plataformas en línea. Las declaraciones de Claudia Sheinbaum llegan luego de que el gigante tecnológico efectuara el cambio tras un decreto de la administración Trump. La Fiscalía de Colombia capturó a un líder guerrillero de una de las disidencias de las FARC mientras se reunía con delegados del gobierno en un hotel de Bogotá. El negociador de paz Andrés Rojas, alias Araña, es el líder de los Comandos de Frontera, una sangrienta organización que se dedica al narcotráfico. El jefe negociador del gobierno, Armando Novoa, declaró que con esta captura quedan en suspenso los diálogos. En una hora más actualidad. Noticias en 3 minutos de la Deutsche Welle en RTP 96.5. Buena compañía. Inicio de espacio publicitario. Arranca el 2025 con el auténtico espíritu japonés del Mazda CX-5, donde la tradición se fusiona con la innovación. Diseño imponente, con faros LED Signature y tonalidades excepcionales que solo la artesanía japonesa puede ofrecer. Ahora con matrícula 2025 incluida y la comodidad de pagar desde mayo. No dejes pasar esta oportunidad. Comienza el año con estos beneficios exclusivos. Mazda. Feel Alive. Hoy quiero hablarte de Tasa Libre, la cuenta de ahorros que está revolucionando el mercado financiero en Ecuador, gracias al Banco Manaví.
¿De qué se trata? Es una libreta de ahorros de alto rendimiento que te permite ganar hasta el 20% de interés. Lo mejor, yo mismo te avisaré cuando esos rendimientos estarán disponibles para que aproveches al máximo tu inversión. No dejes pasar esta oportunidad. Abre tu libreta Tasa Libre del Banco Manaví hoy mismo y empieza a ganar más por tus ahorros. Tasa Libre, tu oportunidad de crecer con el Banco Manaví. Banco Manaví, todo lo que quieres. Aplican condiciones. Disfruta los mejores partidos del fútbol en HD y sin interrupciones con tu nuevo plan de Internet Extreme. Sí, contrata ahora tu plan de Internet Extreme y recibe los mejores beneficios. Conexión de máxima velocidad, mayor cantidad de megas para navegar y todos los partidos de la Liga Pro Ecuabet en exclusiva por la señal de Zapping. Cámbiate al Internet que te incluye el fútbol. Cámbiate Extreme, un mundo de posibilidades. Extreme es marca registrada. Aplican restricciones. Conquista el 2025 en tu Kia Seltos. Seguridad, eficiencia, tecnología y la mejor reventa. Explora tu propia libertad con el SUV más sofisticado y espacioso. Ven a nuestros concesionarios. Llévate tus Seltos con financiamiento inmediato desde $25,299. Conquista el 2025 con Kia. Kia. Movement that inspires. ¿Alguna vez viste que un semáforo estaba fallando o tal vez un carro parqueado en doble columna provocaba caos en el tránsito? Por lo que pensaste, ojalá yo pudiera hacer algo. Con Vipa puedes hacerlo. La app de educación vial que pone el control del tránsito en tus manos, reportando eventos e infracciones a la ATM para mejorar la movilidad en la ciudad. Descarga Vipa, 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 la app del control de la vía. Autorización número 800. CNE, Elecciones Generales 2025. Fin de espacio publicitario. Futuro en acción. Ya estamos de vuelta con Futuro en Acción. Muchas gracias y por todos los que están regresando o los que se están conectando recién a este programa. Para las personas que recién se están enganchando, estamos conversando con la doctora Solanda Goyes, ella es vocal del Consejo de la Judicatura, y hemos venido conversando sobre justamente qué reformas podríamos hacer, podría hacer a nivel país para mejorar el desempeño, inclusive para poder tener mejor control sobre la probidad y sobre el ejercicio de sus funciones de los jueces y también los ayudantes de los jueces. Creo, Juan Carlos, tú tienes un montón de apuntes allí. Creo que ibas a hacer una pregunta antes del corte. Sí, también conversamos sobre un proyecto que hay de citaciones para mejorar esa situación en la función judicial. Y efectivamente hay varios temas que se me vienen a la mente en relación a una pregunta que hiciste recientemente, Giovanni, y es que en algunos países, algunas partes del Reino Unido, en algunas partes de China, en algunas partes de Estados Unidos, se está usando la inteligencia artificial, que usted también la mencionó, doctora Solanda Goyes, para resolver las disputas. Y porque se parte de la premisa que la justicia no es un lugar, sino un servicio. Y que cuando se resuelven bajo esa modalidad de la inteligencia artificial, obviamente supervisado por los seres humanos en algún punto, se elimina mucho la conflictividad social, que es de lo que realmente estamos conversando aquí, que el Ecuador sea un país más fácil para hacer negocios, que se elimine la violencia y que la gente asista y sea usuaria de la justicia ordinaria para resolver a veces conflictos que no llegan a la justicia porque entendemos la justicia como un proceso engorroso, basado en un sistema hace 900 años, cuando vivíamos en aldeas, y tenemos que encontrar una solución que sea más expedita para eliminar esa conflictividad y salir e ir para adelante, entendiendo que debería funcionar como las instituciones bancarias, que uno pudiera ir como un cajero automático, resolver, que la inteligencia vaya aprendiendo basada en precedentes, en jurisprudencia, en doctrina, y que un humano siempre esté dispuesto a poder supervisar esto de aquí. Esto va a dar trazabilidad, va a ser más eficiente, va a eliminar la necesidad de tanto recurso, y al mismo tiempo hay una corriente fuerte de abogados,
por lo menos yo lo he escuchado eso en Guayaquil, porque en Estados Unidos hay esto del disbarment, la expulsión del foro de abogados de aquellos abogados que tienen comportamientos inadecuados. Aquí no hay esa sanción, de tal manera que un abogado que se convierte en cómplice o en cubridor, en lugar de ser solamente el abogado de alguien que necesita defenderse, puede seguir ejerciendo en el futuro sin ningún tipo de sanción. Entonces hay esas dos consultas que se las pongo sobre la mesa, el tema de que la justicia es un servicio y no un lugar, y la sanción también a aquellos abogados en libre ejercicio que no se comportan adecuadamente. Sí, mi respuesta es que yo estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que usar la tecnología para mejorar la calidad del servicio judicial. En todo lo que podamos nosotros implementar, inclusive inteligencia artificial, y hay algunas experiencias aquí en América Latina, conocemos la de Argentina, en donde ya está programado un sistema a efectos de que le ayuda al juez a recabar ciertos elementos de la información del caso y contrastarlo con la normativa, con los precedentes jurisprudenciales, para ayudarle a construir su decisión. Yo creo que es muy válido, pero todavía nosotros estamos en los primeros pasos para llegar a una solución de esa naturaleza, y hay que hacerla con mucha seriedad. Y para hacerla con mucha seriedad hay que contar con técnicos de alto nivel, pero adicionalmente también con abogados confiables que ayuden a construir esas herramientas. Yo diría que en este momento el Consejo de la Judicatura no tiene las condiciones para hacerlo, entonces tiene que empezar estamos hablando de esa dimensión, ¿no? De ayuda de inteligencia artificial para jueces, juezas. No, eso tiene que ser producto de un proceso en donde estén varios actores de la sociedad, que están relacionados con el sistema judicial, no necesariamente funcionarios, también funcionarios, pero también hay que contar con los abogados, con quienes tienen experiencia en cada una de las materias para construir estas herramientas, porque la legislación nuestra es específica, y por más parecidos que podamos tener con otros países, no podemos nosotros traer una experiencia de afuera e implementarla sin hacer las adecuaciones propias nuestras. Por lo tanto, yo veo, repito, que ahorita, incluso por lo que este Consejo de la Judicatura es de transición, no podría implementarse un proyecto así, y un proyecto de esa magnitud tiene que contar con el financiamiento adecuado, contar con el tiempo necesario para su desarrollo. Eso creo yo que tiene que plantearse con ese nivel de seriedad, y este no ha sido el periodo, porque nosotros estamos concluyendo un periodo nada más. Sí, y se lo traigo, doctora, a colación, porque como Giovanni mencionaba esto de los jueces sin rostro, ya en estos países que yo mencioné y que usted también ha mencionado, los tribunales son avatars. Entonces ya esto del juez sin rostro como que está quedando en el siglo XX, y que fue una solución interesante en Colombia, y ahora podemos encontrar soluciones tecnológicas, como usted bien menciona, y que ya son, y que varias empresas de diferentes lugares del mundo ya las ofrecen. Entonces, eso nomás para poder complementar su respuesta. Sí, ahora yo creo que tenemos que empezar con otro tipo de cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, los temas de las liquidaciones, asuntos que tienen que ver con aspectos que son más mecánicos, que requieren menos reflexión. Podríamos perfectamente empezar por cosas así para ayudar a resolver con mayor celeridad las causas. Entonces, no es que no ha estado en nuestro radar. De hecho, hay algunas propuestas ya en marcha, pero se está pensando en primero ir con elementos, con aspectos que contribuyen al ejercicio judicial,
pero que están más relacionados, como por ejemplo, repito, con la valoración de las liquidaciones en algunos temas, ¿no? En familia, en niñez y adolescencia, inclusive podría ser en civil. Ahora, respecto de la otra pregunta sobre los abogados, ¿no? Allí nosotros tenemos una limitación de carácter legal. En mi caso suelo afirmar, porque estoy muy convencida de ello, que en el Ecuador tenemos bastante legislación para hacer las cosas. Lo que pasa es que nos saltamos las normas. Por eso es que con la legislación que tenemos hemos podido trabajar e impulsar la depuración del sistema judicial de algunos elementos que eran muy nocivos a través del control disciplinario. Pero hablando de los abogados, la norma no nos permite, la norma solamente pone como sanción máxima la suspensión de hasta 6 meses de un abogado que incurre en faltas disciplinarias. Por lo tanto, esta tarea de poderle sacar del foro de abogados que ya no pueda ejercer requiere una reforma normativa o también acudir a las normas que le otorgan a la Secretaría de Educación Superior y a las universidades de retirarle el título. Entonces, ahí yo creo que hay un debate pendiente con todo lo que hemos vivido respecto del comportamiento de los abogados. De hecho, así es, doctora. Yo creo que este es un tema que lo tenemos que trabajar como sociedad. Solamente era una idea para que la audiencia y todos los que estemos involucrados en el sector público, la academia y el sector empresarial lo tengamos presente y lo empecemos a debatir como sociedad. Me parece que Francisco Icaza tiene una pregunta también. Sí, gracias. Doctora, respecto a este tipo de proyectos, tenga usted la seguridad que cuenta con el apoyo de la academia, que tiene todo lo operativo e inclusive podría en un momento determinado cogestionar en la parte de financiamiento, porque la sociedad civil, y no solo la sociedad civil, la parte comercial y el país pierde mucho cuando existe inseguridad jurídica, y esa es una de las razones por las cuales la inversión extranjera no viene y en consecuencia perdemos opciones de trabajo. Yo le iba a comentar algo que es interesante. En la reforma al Código Integral Penal, en la parte de contravenciones, se creó la opción de que usted, no importa dónde sea citado por un radar real o un radar vacunador, usted puede alegar su domicilio para que se seccione el juez de Montalvo, Montecristi, Manabí, en Cuenca, donde puede usted ser sorprendido con una multa de la cual ni siquiera va a estar informado. Los jueces se están excepcionando porque ellos han acogido una competencia que fue notificada por la institución administrativa de tránsito local del lugar donde ellos ejercen. Pero veo que más bien los jueces locales, donde termina por esta reforma el ejercicio de la competencia, se quedan congelados porque parece que hay desconocimiento respecto a esta reforma normativa. Creo que todos estos elementos hay que ponerles especial atención porque terminan siendo el cumplimiento del debido proceso y sobre todo, pues, oiga, no se imagina cuántos cientos de miles de personas tenemos que han sido citados electrónicamente por un radar descalibrado, de los cuales el propio gobierno los ha clausurado, pero sin embargo, usted gana 5, 8, 9 juicios que están en juzgados penales de contravenciones y las multas no se dan de baja. Por esa razón, el ministro de Transporte dio una tregua para poder hacer actos relacionados con los vehículos. Esto es, pues, matrículas, revisiones, hasta transferencias, porque no funciona la parte operativa procesal del final del ejercicio de un derecho, como es una citación donde usted legalmente tiene la razón y ha sido declarado en sentencia. Tomo nota de lo que usted acaba de decir para chequear internamente qué disposiciones se han dado desde el Consejo de la Judicatura, porque básicamente lo que nosotros hacemos cuando hay una reforma normativa o cuando se emite un precedente desde la Corte Constitucional, tenemos un mecanismo de difusión interno hacia los jueces y juezas y adicionalmente se hacen procesos de capacitación. Voy a consultar respecto de este asunto en particular, lo asumo,
y pues veamos cómo me responde básicamente la Escuela de la Función Judicial, y tendré respuestas y habrá que trabajar en lo que corresponda para que todos los jueces tengan conocimiento y apliquen la norma que usted ha referido. Excelente, doctora. Creo que esas contribuciones positivas de funcionarios como usted, que está en ejecución y realmente en cumplimiento de la función, es lo que queremos y deseamos que se replique a nivel del país, en cuanto no solamente a funcionarios públicos, sino al sector privado, porque creo que debemos de ir en una sola línea, porque este país debe de permanecer unido en lo positivo. Juan Carlos, nos quedan 3 minutos. Sí. Adelante, doctora, perdón. No, coincido plenamente con ello. No solamente cuando hacemos lo que nos corresponde en cada lugar en el que estamos, lograremos que nuestro país cambie, que nuestra función judicial dé un mejor servicio. Por lo tanto, también en ese sentido, en las conversaciones que yo he tenido con las asociaciones de jueces, de funcionarios judiciales y con los jueces de manera directa o con funcionarios judiciales de manera directa, es para decirles siempre. Incluso tuvimos una visita aquí del profesor Atienza y tuvimos la posibilidad de conversar con más de 2.500 funcionarios que se conectaron, y allí una de las cosas que se dijo y se habló es que la función judicial la vamos a cambiar todos. No se trata de una funcionaria, en mi caso, que está temporalmente en el Consejo de la Judicatura. No se trata de que desde lo administrativo se pretenda arreglar el sistema judicial. No, todos tenemos obligaciones, cada quien, establecidas claramente en la ley y en la Constitución, y hay que cumplirlas el momento que corresponde, cada quien en el ejercicio de su función. Somos más de 16,000 funcionarios en el sistema judicial. Y para que el sistema judicial actúe de manera virtuosa en función de lo que la ciudadanía aspira, todos los 16,000 funcionarios tenemos que ponernos la camiseta. Así es, ese realmente es el espíritu. Y estos proyectos que hemos conversado, realmente el de citaciones, y también hay un reglamento para elegir el futuro Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Dónde podemos ver estos proyectos y cómo es la forma de aprobación? A ver, en el caso de esta vocalía, he presentado varios proyectos al Pleno del Consejo de la Judicatura. El proyecto de evaluación para todos los funcionarios judiciales, un proyecto de evaluación específica para jueces y juezas de cortes provinciales hacia abajo, el proyecto de citación voluntaria. También hemos planteado el proyecto para la selección de Corte Nacional de Justicia con fuertes parámetros, los que en breve les hemos podido comentar ahora a la ciudadanía, con estos elementos de calidad, cantidad y probidad. También hemos planteado un proyecto, hicimos una propuesta para las unidades de garantías jurisdiccionales, y ahora también estamos planteando para la selección de los jueces de garantías constitucionales. Todas estas propuestas que nacen desde esta oficina constan en mis redes sociales, y con gusto podemos hacerles llegar para que ustedes los conozcan y los puedan leer, debatir, conversar con la ciudadanía. Bueno, doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos interesantes elementos sobre lo que tanto anhelamos los ecuatorianos, que son ver mejoras concretas hacia la Administración de Justicia. Espero que regrese pronto porque hay mucho más por hablar, y gracias por estar con nosotros, y también gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy, con todos hasta el día lunes. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.